Hola, soy Carlos Patricio Ibajeison y este es el comentario de la semana. Hace pocos días, el Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas en español, hizo una proyección del crecimiento de la economía para el año 2024. En este sentido, y para el caso de Chile, hizo una corrección del crecimiento levemente, pasando de un 1,9% a un 2%. Y para el año 2025 proyectó el crecimiento en un 2,5% anual. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral que reúne a 190 países miembros y que tiene por objeto lograr el crecimiento y prosperidad sostenible de cada uno de ellos. No pocas veces, sin embargo, el FMI ha sido cuestionado por condicionar sus préstamos y ayudas económicas a ajustes económicos que afectan a la población más vulnerable de los países beneficiarios. Crecimiento económico e inflación son dos componentes sustantivos para el desarrollo de un país y los gobiernos de turno junto con las autoridades políticas deben tratar de velar por mantener este delicado equilibrio entre más crecimiento y menos inflación. Recordemos lo que pasó con la pandemia del COVID-19, cuando muchas familias de nuestro país tuvieron apremios económicos. En este caso, el gobierno del presidente Sebastián Piñera y el Congreso de la época aprobaron préstamos de emergencia y otras ayudas con cargo a los fondos públicos, pero también liberaron el retiro de fondos previsionales de los afiliados al sistema previsional, con la venia del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional, con las consecuencias inflacionarias que todos conocimos y que muchos padecieron. El crecimiento económico ha sido definido en la doctrina como el aumento cuantitativo, observable y medible de los indicadores de producción y de las condiciones de calidad de vida de las personas en un territorio determinado y como consecuencia de una mejora en la distribución de la riqueza y de los ingresos. Y se refleja en el Producto Interno Bruto, que nos dice cuán rico es un país en un año con respecto al anterior. Si el crecimiento económico que se proyecta para Chile este año es de un 2%, en un simple ejercicio teórico de crecimiento nominativo, se necesitarían 50 años para que nuestro país duplicara su riqueza. Muy distinto de la época de oro de la economía chilena, cuando entre 1986 y 1998 creció a un promedio de 7% anual, es decir, en un periodo de 12 años, nuestro país creció un 88%. En una sola generación casi duplicó la riqueza. Y por otra parte, si consideramos el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, toda la riqueza de nuestro país distribuido por el número de habitantes, para decirlo en términos muy simples, en el periodo 1991-2005 creció a un promedio de un 4,1%, es decir, en ese periodo también de casi 24 años, duplicó la riqueza del país. ¿Qué significa más crecimiento? Significa, por ejemplo, mayor consumo, más infraestructura, más servicios y además más impuestos para poder satisfacer las necesidades básicas de la población. Pero ¿cuál es la importancia adicional del crecimiento económico? Que dependiendo de su ritmo podrá alcanzarse en una o más generaciones. Así, en el periodo de 1986 a 1998, la propia generación que contribuyó a ese crecimiento económico, de alguna u otra forma, pudo disfrutar de esos beneficios. Estoy cierto, muchos de ustedes en este momento están pensando o diciendo que el crecimiento económico solo beneficia a los ricos, que no llega a los más pobres o que no se retribuye a la clase media en proporción a la contribución que ellos hacen. Y tienen toda la razón, pero aquí juega un rol una vez más la política, que mediante leyes, decretos, reglamentos y actos administrativos, por ejemplo, contribuye a generar las condiciones favorables para la inversión,
focalizar los recursos públicos de los sectores más desposeídos y modelar la economía para que la inflación no afecte nuestro poder adquisitivo. Visto así, nuestros políticos en los últimos 20 años poco y nada han contribuido a ello, de todos los sectores políticos, de todas las miradas ideológicas. Entonces, de los políticos depende el ritmo de crecimiento de nuestro país y que los frutos de este crecimiento puedan disfrutarlo la propia generación que ha contribuido a ello. Mi nombre es Carlos Patricio Yoba Jason y este fue el comentario de la semana.